Desafíos matemáticos, quinto grado, lección 16, línea del tiempo. En esta lección vamos a aprender a ubicar diferentes hechos históricos en una línea del tiempo. Para poder ubicar los hechos históricos, lo primero que tienes que tomar en cuenta, o lo primero que tienes que saber, es que la línea del tiempo está dividida en dos partes. La mitad de la línea del tiempo es el año cero. Hacia la izquierda, es decir, hacia atrás, se le considera como años antes de nuestra era y se abrevia como ANE. Del 0 hacia la derecha se le considera como años de nuestra era y se abrevia como NE. Ahora sí, vamos a observar la escala. Del 0 salta al 1000, del 1000 al 2000 y del 2000 al 3000. Entre cada línea, entre el 0 y el 1000, hay 10 espacios. Entonces, cada uno va a valer 100 años, es decir, un siglo. Va a ir de 100 en 100, 100, 200, 300, 400, 500, así hasta llegar al 1000. De igual forma, hacia el lado izquierdo, antes de nuestra era, también va a ir igual de 100 en 100, pero observa bien que pegadito al 0 va a estar el 100. Y entre más me vaya alejando del 0, los números van a ir aumentando hasta llegar al menos 1000, porque va contando hacia atrás. Ahora sí, con estas referencias vamos a encontrar el primer hecho histórico. El primero dice: en el siglo IV antes de nuestra era inició con Alejandro Magno la época helenística, periodo que duró hasta el inicio del Imperio Romano. Bien, vamos a encontrar el siglo IV antes de nuestra era. Si es antes de nuestra era, va a estar del lado izquierdo, porque eso fue antes. Entonces, para ubicar el siglo IV podemos usar esta tablita. El siglo IV es del año 301 al año 400. Buscamos el año entre 300 y 400 y ahí vamos a poner la letra A. Bien, inciso B. En el siglo XXVIII antes de nuestra era sucedió la unificación de Egipto, atribuida al faraón Menes. Aquí observa bien, cada X vale 10, 10, 10, la V vale 5, cada Y vale 1. Entonces son 10 más 10, 20, más 5, 25, más 3, son 28. Es el siglo XXVIII. Para saber a qué años corresponde, le vamos a quitar 1 a ese 28 y me va a quedar 27. Para saber el año le agregamos los dos ceros y va a quedar el año 2700. Este es un truco para no tener que estar buscando la tablita. Siempre que tengas el siglo, al siglo 28, por ejemplo en este caso, le vamos a restar 1 y me va a dar 27. Pero no es el año 27, es el año 2700. Vamos a buscar si es antes de nuestra era, va a estar del lado izquierdo. Y como es 2700, va a estar entre el 2000 y el 3000. Cuentas la rayita 7 hacia atrás del 2000 y va a estar la letra B. Inciso C. En el año 630 de nuestra era, un profeta árabe llamado Mahoma fundó una de las religiones más importantes del mundo, la musulmana, también conocida como Islam. Para encontrar este hecho histórico vamos a buscar, como dice, NE es de nuestra era, va a estar del lado derecho. Si es 630 va a estar entre el 0 y el 1000. Vas a contar cada línea vale 100, 100, 200, 300, te vas a ubicar en la línea 6 y aquí va a estar la letra C. Inciso D. En el siglo XVI antes de nuestra era surgió el poder de los hititas, quienes se instalaron en Asia Menor. Su imperio se extendió hasta Siria. Bien, en este siglo la X vale 10, la V vale 5 y la Y vale 1. Sería 10 más 5, 15 más 1, 16. Para saber el año, recuerda el truco que vimos ahorita. Al siglo le vamos a quitar 1. A 16 le quito 1, son 15. Y para saber el año solamente le agrego dos ceros. Sería el año 1500. Si es antes de nuestra era, va a estar del lado izquierdo.
Vamos a buscar el 1500. Va a estar del lado izquierdo entre el 1000 y el 2000. Aquí está la letra D. Inciso E. Los españoles lograron conquistar la ciudad de Tenochtitlán en el año 1521 de nuestra era. Si es de nuestra era, va a estar del lado derecho. Y si es 1521, va a estar después del 1000, pero antes del 2000. Si es 1521, va a estar en la rayita 5, despuésito de la rayita 5, porque va de 100 en 100. Entonces va a quedar en este espacio. Cada línea celeste vale 100, 100, 200, 300, 400, 500. Despuésito de las 5 va a ser 1521, letra E. Inciso F. La Revolución Rusa inició en el año 1917 de nuestra era. Si es de nuestra era, va a estar del lado derecho. Y si es 1917, va a estar entre el 1000 y el 2000. Como es 1900, va a estar muy cerquita del 2000. Entonces va a ser el último circulito amarillo. Aquí va la letra F. Inciso G. En el año 30 antes de nuestra era inició la época de los emperadores romanos. Si es antes de nuestra era, va del lado izquierdo. Va a estar entre el 0 y el 1000 porque es 30. Pero como es 30, es un número muy pequeñito, va a estar antes de llegar a la línea 100, es decir, va a estar pegadito al 0. Aquí va la letra G. Inciso H. Aproximadamente en el año 624 antes de nuestra era nació Tales de Mileto, filósofo griego que murió a la edad de 78 años. Si nació antes de nuestra era, va del lado izquierdo del 0. Entonces vamos a buscar el año 624. Ese va a estar entre el 0 y el 1000. Despuésito de la mitad, cuentas cada línea y va a estar en el año 600. Despuésito del 600, aquí va la letra H. Inciso A. ¿Cuántas décadas se han transcurrido desde el acontecimiento señalado en el recuadro F hasta la fecha actual? Bien, para poder saber, podemos hacer una resta para ver cuánto tiempo ha pasado. Estamos en el año 2020 y el hecho que viene en el inciso F es 1917. Hacemos una resta. Al 0 no le puedo quitar 7, tengo que pedirle prestado al 2. El 2 se vuelve 1 y ahora sí el 0 se vuelve 10. Ya que es 10, ya le puedo prestar al 7. Al 10 le quito 7, son 3. A 1 le quito 1, 0. Al 0 no le puedo quitar 9 porque es más pequeño. Le tengo que pedir prestado al 2. El 2 se vuelve 1 y ahora sí este se vuelve 10. A 10 le quito 9, son 1. Y a 1 le quito 1, 0. La pregunta dice ¿cuántas décadas han pasado? ¿Cuántos pedacitos de 10 caben en 100? Serían 10 décadas. ¿Por qué? Porque si vas contando de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Cabe 10 veces el 10. Inciso B. ¿Cuántos años faltan por transcurrir para completar un siglo? En el caso anterior. Estamos en el año 103. Son 103 años. ¿Cuánto me falta para completar 200? Pues me faltarían 97 años. Para completar los 200 sería otro siglo. Inciso C. ¿Cuántos siglos han transcurrido desde el hecho histórico descrito en el recuadro A hasta el año actual? Estamos en el año actual en el 2020. Y vamos a ver cuántos siglos han pasado. En el inciso A mencionaba el siglo IV. Del siglo IV antes de nuestra era hasta el año 0 son 4 siglos. Y del año 0 hasta el año 2020 que estamos actualmente son 20 siglos. Entonces, si sumamos, han pasado 4 siglos antes de nuestra era y 20 siglos en nuestra era. En total han pasado 24 siglos y 20 años de los 2020. ¿En qué siglo nació Tales de Mileto? Bien, menciona el año. Él nació en el año 624. Para saber el siglo
al primer número del año le vamos a sumar 1. Al 6 le voy a sumar 1, me va a dar 7. Entonces va a ser el siglo 7. Podemos comprobarlo en esta tablita. El siglo 7 es del año 601 al 700 y el año en que nació Tales de Mileto es el 624. Esto quiere decir que está correcto. Inciso E. ¿En qué siglo los españoles conquistaron la ciudad de Tenochtitlán? En el texto menciona que fue en 1521. Para saber el siglo, a los primeros dos números, al 15, le voy a sumar 1 para saber el siglo. Entonces, 15 más 1, 16. La respuesta sería en el siglo 16. Recuerda que la X vale 10, la V vale 5 y la Y vale 1. Inciso F. Mencionan un hecho histórico ocurrido durante el siglo XX de la línea del tiempo. Bueno, si ocurrió en el siglo XX, pasó en el año 1900 y el único hecho que menciona es la Revolución Rusa. Inciso G. ¿Cuál fue el primer día del siglo XX? El primer día del año es el 1 de enero. Y si es el siglo XX, para saber los años, al siglo le quitas 1. Si es 20 menos 1 sería 1900. ¿Ok? Vamos a comprobar aquí. El siglo XX sería en 1901. ¿Cuál será el último día del siglo XXI? Si es el último día del año, va a ser el 31 de diciembre, porque es el último día en que termina un año. Y el siglo XXI termina en el año 2100. Inciso I. ¿Cuántas décadas hay desde el año 1810 hasta el año 2013? Para saber cuánto tiempo ha pasado, podemos hacer una resta. A 2013, que es el número mayor, le voy a quitar 1810. A 3 no le quito nada, 3. A 1 le quito 1, 0. Al 0 le quito 8, no se puede porque el 0 es más pequeño. Entonces le pido prestado al 2. Y ahora sí, el 10 le quito 8, son 2. Y a 1 le quito 1, 0. Han pasado 203 años, pero la pregunta dice ¿cuántas décadas? ¿Cuántos de 10 caben en 203? Pues caben 20. Son 20 décadas en 203 años. Inciso J. Si Cristóbal Colón pisó tierras americanas por primera vez el 12 de octubre de 1492, ¿qué siglo era en ese entonces? Si es 1492, a los primeros dos números le voy a sumar 1 para convertirlo en siglo. 14 más 1 es 15 y entonces sería el siglo XV. ¿Cómo se representa el siglo XV? Con una X que vale 10 y una V que vale 5. Si te gustan los videos, dale like por favor a la página y recuerda darle clic en el botón de seguir para que no te pierdas ningún video nuevo. Déjame tus comentarios si tienes alguna duda, alguna pregunta, con gusto la aclaramos. Nos vemos en el siguiente video.